Sean bienvenidos a Teorías que Acompañan, un espacio de diálogo en donde traemos a la mesa distintos autores. El día de hoy, vamos a plantear un poco y hablar sobre Bruce Perry. Bruce Perry es psiquiatra infantil, neurocientífico, quien tiene una obra maravillosa, un libro que les recomendamos revisar, El niño a quien criaron como perro. Eso de verdad a mí me llamó muchísimo la atención, no sé a ti, Diaya, realmente la obra, lo que escribe allí, habla mucho de su trabajo como profesional y creo que es importante destacar todo lo que él plantea desde su teoría, sobre todo el tema de los trastornos en la infancia. Sí, tal cual, Ari. En este caso, resaltar que esta obra, como una de las más resaltantes de Bruce Perry, no solamente habla de un caso particular, es decir, no solamente es la historia de este niño, sino que plantea sus diferentes experiencias en el trabajo infantil, ¿bien? Desde sus inicios, es decir, cuando yo lo leía, podía empatizar con este temor de enfrentarse a una figura tan vulnerable como lo es una niña en situación de abandono, por ejemplo. Cómo yo, desde mi rol profesional, me voy a afrontar a este reto sabiendo que me buscan en función de un refugio, de un apoyo, de una dirección, tal vez esta madre desorientada, sin herramientas o sin estrategias, hablando de temas en general, o en particular este duelo al exponerme al trauma de ver a mi figura primaria como madre morir, ¿bien? Cómo este choque, porque así comienza, es impactante, cómo te atrapa desde las primeras páginas en saber o en experimentar ese dolor y cómo un niño en edad temprana puede marcarse una vida de ansiedad, de descontrol o de inseguridad al entorno porque veo que daña lo que para mí era lo más valioso. Y fíjate que desde el título de este libro, de esta obra, El niño a quien criaron como perro, wow, cuando yo lo leí, nada más la portada, dije, esto es posible, existirá un niño a quien críen como perro. Cuando relata sobre todo este hecho, wow, es sorprendente, de verdad. O sea, creo que es una obra muy completa, como tú dices, habla sobre distintos casos, casos críticos realmente, casos impactantes, que nos llevan a sensibilizarnos, a empatizar un poco, a entender la situación en la que estaban pasando esta familia, estos niños sobre todo, y cómo desde la ciencia él da una explicación, da una respuesta, incluso una solución ante muchas de las necesidades que estos niños estaban planteando por los primeros años de vida, siendo esto un momento esencial para su crianza. Entonces, sumamente interesante todo lo que realmente se plantea aquí. Claro, y entre todos estos relatos o todos estos casos, aun cuando son distintos, los conecta uno de los postulados o planteamientos que nos dice Perry, que es que las experiencias tempranas determinan cómo yo interactúo con el entorno, con el ambiente o qué espero. También el hecho de a nivel cerebral tenemos una estructura, ¿cierto? Claro. Primero nos desarrollamos desde de abajo hacia arriba, tronco encefálico, sistema límbico y la corteza cerebral. Es decir, yo no voy a interpretar racionalmente lo que me pase, sino que solamente lo experimento a nivel de sentidos, ¿bien? ¿Qué me hace sentir esta persona, esta palabra, esta circunstancia? Luego de pasar de esta sensación corporal o motora, el interpretarlo a nivel de mis emociones. Esto me da alegría, me asusta, me da miedo y con eso me conecto al aprendizaje. Es decir, ¿qué aprendo yo de esta situación? Entonces es muy importante tener presente estos elementos, cómo juegan un rol simultáneo primero. No es que, bueno, vamos paso a paso o secuencial, eso es un tema en microsegundos, pero sí tiene que ver con cómo yo adapto el contexto a mi experiencia.
y hablaba de que experiencias traumáticas tempranas, aquí hablamos con experiencias traumáticas o adversas, abusos, negligencias, abandono, que es algo de los que nos plantea en los diferentes casos y cómo esto determina el desenvolvimiento o retrasos, ¿bien?, en el desarrollo infantil. Y que a veces hablar de estos temas pega, ¿ok? Cuando escuchamos, bueno, abuso en la infancia, abandono. Muchas veces el abandono no es simplemente que se fueron y lo dejaron. O sea, físicamente hay distintas formas de sentir el abandono, ¿ok? En los infantes, que no sean cubiertas esas necesidades básicas, primordiales de alimentación, sueño, el abrazo, el contacto, ¿ok? Como seres humanos necesitamos ese contacto. Entonces, el abandono no nada más verlo como que dejé al niño y no volví. Exacto. No, y tiene otra connotación y es lo que tú hablabas, de cómo se desarrolla el cerebro. No lo percibo a nivel racional, sino es lo que siento. Me está faltando el afecto en la infancia, en mis primeros días de vida. Y de allí todo lo que eso influye para mi desarrollo cerebral y cómo yo luego me voy a comportar con el mundo, cómo yo voy a generar nuevos vínculos con las demás personas. Tal cual. Y con eso me quedo o rescato que el abandono incluso puede ser o tangible, es decir, no vi más a mi figura o a mi cuidador, o simbólico. Lo tengo, como con ellos, duermo con ellos, pero aún así los siento lejos, los siento aislados. Y otra manera de abandono es que puede ser voluntario o no. Como en uno de los casos, que la intención no es hacer spoiler de la lectura, porque la invitación es a involucrarse, a buscar más contenido y crear sus propias apreciaciones basado en esta experiencia. O sea, todos los casos que ahí se plantean sucedieron. Entonces eso le da como mayor validez, mayor sustento y riqueza al aprendizaje que nos deja. Entonces, cuando hablamos de un abandono involuntario, por ejemplo, en uno de los casos, cuando pierde a su mamá de manera muy agresiva, muy impactante, donde ella también se ve al borde de la muerte. Donde lo ve, sí, donde es partícipe en ese proceso porque él lo está viendo todo. Entonces, wow, si para nosotras racionalmente como adultas hablando, hipotéticamente hablando, experimentar una experiencia traumática de ese tipo, de una pérdida cercana donde estamos, una pérdida violenta, donde podamos presenciarlo, generaría un impacto a nivel emocional. Y somos seres racionales, ¿ok? Que podemos comprender, que podemos entender que esto no fue nuestra responsabilidad. Tal cual. Imagínate en la infancia. Exacto. Con estas carencias conceptuales, con esta idea de que vamos construyendo a partir de las experiencias que percibimos o que nos llegan a nuestro contexto, entonces, ¿cómo esperamos que responda un niño luego de una situación así? Entonces, Perry se iba más allá en ese sentido. Si bien estas fueron unas de sus experiencias primarias en el trabajo como neurocientífico y psiquiatra infantil, esto le permitió o le abrió la puerta a ver más allá de lo observable, es decir, de esta conducta de berrinche, esta conducta de aislarme o de incluso tener aproximaciones sexuales, bien, que es atípico, pero no me quedo con esto desde el trastorno. ¿Qué puede estar causando esto? ¿Qué vio este niño? ¿Qué vio esta niña? ¿Qué interpretó como natural o no? Entonces, da mucho contenido y es muy, yo lo veo como primordial y necesario en el trabajo desde la neuropsicología, desde la pediatría, desde la docencia incluso. Y fíjate que él lo plantea desde un rol de psiquiatra, ¿ok? Desde su rol profesional, porque básicamente fue su trabajo en su práctica profesional. Pero para mí como psicóloga, leerlo también me permitió nutrirme en cuanto a, wow, todas estas experiencias, todos estos relatos, cómo me dan a mí la oportunidad de entender de forma distinta los casos que me llegan a la consulta. Porque no es solamente lo que está llegando, es todo lo que hay detrás. Entonces creo que el aporte que hace Perry es fundamental. De hecho,
yo me quedo mucho con algo que él relata entre sus historias, como dices tú, para no hacer spoiler del asunto. Y lo que más me llamaba así la atención es que él, digamos, se divorcia un poco de lo que es la formación rígida profesional, entendiendo que es médico psiquiatra, y aunque la teoría y aunque sus profesores le habían indicado unos patrones que seguir en la Exacto. consulta, unos límites que no romper ante estos consultantes, él intentó y lo hizo, fue un poco más allá, jugando ese rol de terapeuta, a ver qué puedo hacer para apoyar. Y esto lo hace desde la responsabilidad de más bien ayudar, contribuir, no dañar, pero sí desde una sensibilidad, entendiendo y mostrándose muy empático, muy auténtico en buscar el bienestar del otro, y no es simplemente el bienestar detrás de mi consultorio. O sea, en estas 4 paredes me interesas, pero después de que sales no te conozco. Exacto. No. Y quizás la formación era un poco más rígida, quizás para ese momento, y aunque el planteamiento era ese, lo rompe y logra entender mucho más allá del contexto terapéutico, sino que entiende lo que sucede en el día a día dentro de la dinámica familiar. Claro, y lo hace no con la invitación de decir, bueno, los estándares están para romperse. No. De hecho, se cuestiona su ética profesional porque fuera de todo estaba en sus inicios, bien, con esta inseguridad también en cualquier acción o interacción que tenía con estos niños, sabiendo que era un sistema de salud pública también, era limitada la interacción, entonces digamos que sentía que no tenía los recursos necesarios para hacer esa figura de contención o de apoyo que buscaban los diferentes consultantes, los diferentes padres, que algunos llegaban de manera voluntaria, otros eran impuestos por un sistema de protección. Entonces, todos estos elementos le hicieron decir, bueno, puede que esta acción me traiga consecuencias profesionales, pero fue una necesidad y le dio más apertura a conectar con esto que tú dices. No es como yo veo, poniendo un nombre hipotético, a María en consulta. Es qué hay después de esta puerta, en qué contexto vive, en qué condiciones básicas están satisfechas o no. Tenemos desarrollo a nivel de educación, de familia, interacción con niños, en todos estos elementos que sabemos que nutren todo el proceso de desarrollo y de crecimiento. De verdad, fue un antes y un después para mí como persona primero, como madre también y como profesional de la psicología. Totalmente fue una visión más amplia y más empática al ver una conducta que podemos tildar de inapropiada o fuera de contexto. No me quedo con la conducta, ¿bien? Es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocasionando esto? ¿Qué está faltando? ¿Qué carencia hay? ¿Qué no estamos viendo? ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Que me da la sensación también de, bueno, querer investigar más siempre, y no solo desde la práctica o desde la teoría de estudio, sino desde las experiencias que me llegan a consulta, desde las experiencias que pueden consultarme, digamos, en diferentes contextos, ¿bien? Solamente por curiosidad, tal vez, por buscar un apoyo puntual o una aclaratoria. Entonces no me quedo o no defino solamente con un episodio o una situación. Y como eso, que es importante que nosotras desde nuestro rol profesional, los médicos en general, todo el personal dedicado al área de la salud, no quedarnos nada más con lo que nos llega dentro del consultorio, porque allí hay un espacio, digamos, limitado en tiempo, donde no existe manera de entender todo lo que sucede realmente alrededor de la persona. Con esto, como tú dices, tampoco es una invitación a convivir con ellos, porque tampoco... Hay parámetros. Exacto, hay límites y, bueno, tampoco daríamos como para estar en este espacio, pero sí para romper incluso nuestros propios mitos en cuanto a cómo explorar más allá
de esto que me está diciendo la persona, el paciente, incluso por lo menos en el caso de los niños, qué importante es involucrar a la familia, no solamente mamá, papá, hay personas que conviven dentro del núcleo familiar y forman parte fundamental en el desarrollo y la crianza de estos niños, sobre todo en nuestro contexto acá en Venezuela, hablando particularmente, la mayoría de los núcleos familiares no constituyen nada más mamá y papá, a veces solo uno o a veces muchos más, en donde todos influyen en la dinámica que se da. Entonces, si yo hago un abordaje nada más desde lo directo, ¿quiénes están alrededor? Porque a veces mamá y papá se van a trabajar y los demás también están dentro del hogar y forman parte del desarrollo y la crianza de estos niños. Entonces, en esto también es la invitación que a mí particularmente me hace Perry, es que no nada más me quedo con estos poquiticos que están aquí llegando, sino también invitar a los otros porque son importantes en el desarrollo de los niños, básicamente. Claro, y también como profesionales que nos podemos haber sentido como Perry en muchas oportunidades, saber que el proceso terapéutico no es lineal, bien, no es irreversible tampoco, y que estamos con unas personas vulnerables, que si bien hay el elemento de deseabilidad social, bien, yo me voy a comportar como el médico o el licenciado espera que yo me comporte. No voy a hacer berrinches, al menos por esos 45 minutos o media hora, voy a decir sí a las conductas que esperan, ¿bien? O no porque fue lo que me dijo mamá o lo que me dijo papá, ¿bien? Entonces, evidentemente ese trabajo es de nosotros, de identificar cómo es estos elementos, este lenguaje corporal también, y establecer esta alianza, ¿bien? Este paso a paso. No quieres hablar hoy, bueno, vamos a jugar, y a través de cualquier acto, cualquier mensaje podemos enganchar y podemos ver quizás elementos, símbolos, palabras que nos conecten con la persona en sí o con su contexto. A mí me parece bastante fundamental, y creo que lo mencionaste anteriormente, de que no nos podemos poner en un papel de generalizar. Es decir, a los niños que son abusados a edades tempranas tienen estas actitudes, no, porque son casos particulares, son situaciones totalmente distintas, momentos históricos, económicos, sociales, que interfieren en cómo yo interpreto eso y evidentemente cómo reacciono a una situación similar futura. O si una persona cercana fue la que causó mi trauma, es decir, en el contexto familiar, yo no voy a tener la confianza de sentarme, de abrazar, de conectar, porque aprendí que si yo hago eso, recibo daño. Si yo permito un abrazo, posiblemente voy a ser abusado. Bien, entonces es bastante interesante, y creo que era la visión de Perry. Bien, no solamente quedarnos con encasillar, etiquetar o tildar, bueno, este caso tiene que ver con negligencia, esto es el paso a seguir, el ABC, y bueno, pase el siguiente. No, porque la cuestión no es llenar un listado o no decir, bueno, tuve 5 o 6 pacientes, es que pude hacer yo para aportar a un cambio positivo en la vida de cada uno de estos niños. Y lo importante, creo que por eso es que lo estamos tomando como parte de nuestros pilares en lo que es el proyecto de Infancia de Desarrollo Pleno, es que Perry hace una muy buena vinculación sobre todo este elemento teórico desde su experiencia, evidentemente en lo que son los trastornos de estrés postraumático, sí. Todo lo que es el tema del neurodesarrollo, y cómo todo esto va asociado a cada uno de los casos que plantea, como dentro del libro, como para que se vayan adentrando, va desglosando y explicando qué va sucediendo a nivel cerebral. Entonces ahí entendemos tanto el elemento neurológico como también el elemento psíquico del tema del desarrollo en los niños, y cómo los traumas pueden afectar una o distintas áreas que llevan a cambiar el comportamiento o a transformar el comportamiento que van a desempeñar en algún momento de sus vidas.
Sí, y también el mencionar que no solamente somos cognición o corteza cerebral, bien, este sistema límbico o la interacción emocional tiene que ver o cobra mucho sentido cuando él plantea que un niño desregulado, ansioso o asustado no va a interpretar el entorno de la manera que se espera o de una forma adecuada o saludable. Evidentemente, ¿cuál es el primer paso? No intentar generar un aprendizaje o consolidar aprendizaje, sino regular, ¿bien? Esta hiperventilación, el estar totalmente inquieto o querer estar en un espacio más agradable, tiene que ser lo primordial antes de dar otro paso. Claro, es revisar qué es lo que está sucediendo allí, primero, antes de intentar modificar una conducta, nada más porque pareciera no es ser acorde al espacio, el lugar, a la edad. Es entender, es profundizar qué lo lleva a generar estas reacciones de alguna u otra manera. Entonces creo que más bien esa es la invitación que nos hace Perry, es ahondar en estos espacios o en estos aspectos que llevan a los infantes a comportarse de una o de otra manera y poder sanar desde allí, o sea, poder trabajar desde la raíz, desde el origen, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo porque rescatamos que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de los niños, para la construcción de la identidad, para la construcción después en la adolescencia de la personalidad. Entonces, es ideal, es necesario que estos primeros años de vida sean acompañados, sean saludables para los niños. Obviamente no hay una receta, no hay una forma de criar acordemente, porque eso no existe, sería maravilloso si existiera, claro, pero no lo es. De todas maneras, esto que nos invita Perry nos permite a nosotros como profesionales en el área de la salud mental poder identificar qué es lo que sucedió o está sucediendo a nivel de la infancia y en qué podemos accionar para mejorar el bienestar, pues, de estos chicos. Claro, y también traer a la mesa como tal que estas teorías o estas prácticas fueron expuestas en diferentes espacios de discusión científica para nutrir, para debatir, quizás para cuestionar la práctica también, porque no podemos decir que es el ideal, ¿bien? Solamente es la experiencia o cómo lo ve este profesional que tuvo o ha tenido una gran trayectoria en el trabajo infantil, pero siempre respetando la particularidad de cada niño, de cada infante, y también tomando elementos que quizás se han repetido desde lo simbólico, desde cómo interpreto yo el ambiente, ¿bien? Y a partir de eso, cómo aprendo o cómo consolido un sistema de valores, una respuesta emocional a un elemento agradable o desagradable, y cómo nuestro rol es fundamental para deconstruir, ¿bien?, esto que yo aprendí desde la infancia que me causó daño o que me hace reexponerme desde este estrés postraumático, de revivir esa misma experiencia una y otra vez. Cómo nuestro rol es primero progresivo, es primero amigable o debe ser amigable para estas personas y no solamente beneficioso para nosotros desde el rol, porque evidentemente tenemos como esta sensación de, bueno, es quien sabe, es quien dirige, pero no es así, el proceso es netamente individual, el proceso o el fin es el bienestar de estos niños que nos traen. Y fíjate que ya para ir finalizando, esto que mencionas es fundamental porque es entender que desde nuestro rol de psicólogas que estamos en el proceso de atender a otros, les debemos acompañar, no dirigir, que es lo que dices tú. No estamos dirigiendo, ellos son los directores de su propio proceso. Sí. Estamos allí para acompañarlos, para darle herramientas y que en este mismo proceso de acompañamiento ellos puedan accionar en las cosas que realmente necesitan. Y hay que desmontar esta posición de poder de que yo soy el que sé, porque es que yo no sé nada de la vida del otro. El otro es el que es protagonista de su propia vida.
Yo lo único que puedo es enseñarle algunas herramientas que desde la ciencia, desde la psicología conozco y le pueden ser útiles. Y entendiendo también que lo es útil para ti no necesariamente es útil para mí, aunque parezcamos estar en contextos similares. Tal cual. Entonces, más bien ahí está una de las invitaciones que nos hace Perry. Y como prácticas tan básicas como sentarnos y hacer la terapia en el piso, con un crayón, una hoja, bien, algo que para él sea agradable y de interés y no necesariamente de cumplir una estructura de sesión como yo la traigo en mente, porque muchas veces queremos que el niño se adapte a la estructura de nosotros los adultos y eso es la principal barrera, ¿bien? Entendiendo que la forma de expresión de los niños es variante. O sea, todos nos expresamos de forma distinta, pero el niño es auténtico en eso y hay que rescatar la autenticidad del infante. Hay que aprovecharla y nosotros empezar a dar lectura a qué es esto que me quiere manifestar a través del juego, a través de la creación, la dramatización, desde lo que pueda y desde cómo quiera manifestarse. Entonces, aprovechar más bien esos elementos que me está dando de expresión el niño para yo poder trabajar sobre eso. Sí, y cerrando esta idea que hablas, no solamente de expresión, también saber manejar los silencios, porque en un contexto de abuso o que yo nunca me sentía escuchado, evidentemente no voy a fluir, pero el sentirme acompañado aún estando en silencio es un paso muy significativo en todo el proceso del abordaje y no solamente en espacios de atención psicológica. Volvemos a recalcar que es un trabajo interdisciplinario y Perry lo da en función de eso. O sea, que todos en conjunto aboguemos por el bienestar infantil. Sí, bueno, yo creo que aquí tenemos muchísimo tema de qué hablar. Sería importante también saber cuáles son esas opiniones que tienen. Apreciaciones, claro. Importante que lean el libro, Sí. El niño a quien criaron como perro, porque de verdad relata historias, unas experiencias dolorosas, pero nutritivas para el desarrollo profesional. Evidentemente yo hubiese querido que estas historias no existieran, porque cuando uno las lee, de verdad mueven, pero ya que existieron, ya que hay alguien que las escribió, vamos a revisarlas, vamos a nutrirnos profesionalmente, qué podemos hacer para ayudar, porque queramos o no, digamos que todas estas situaciones, circunstancias, siguen ocurriendo en el mundo. Entonces tenemos niños con traumas por abuso, por negligencia, por abandono o por distintas situaciones que nosotros como profesionales, no solamente en la salud, también los educadores, debemos conocer, reconocer, identificar y apoyar en el momento. Bueno, yo creo que fue un punto clave iniciar este espacio con Bruce Perry y asimismo hacer la invitación a sumarse para nuevos encuentros, nuevos diálogos, nuevos autores que traemos a la mesa con la misma función. Transmitir información objetiva, transmitir un mensaje de que podemos ser una red de apoyo para nuestros niños, independientemente del área en que nos desempeñemos. Gracias. ¡No me mires a mí! ¡Ay, lo volví a hacer, ¿no?